Hola, buenas tardes. Espero todos estén muy bien, como también sus respectivas familias, y muy especialmente de salud. Les agradezco enormemente que dispongan su atención para escuchar en un rato más a Nicole Tischler, científica con un doctorado en virología, y quien nos volverá a instruir y orientar sobre las acciones y actividades que debemos asumir para evitar al máximo los contagios con el virus COVID-19, que mantiene al mundo sumido en una pandemia. Acompañar a Nicole, nuestra médico veterinaria Rosana Zárate, quien desde su competencia nos ha apoyado y guiado en la materialización de los protocolos que hoy tenemos en vigencia en nuestro mercado. Gracias a todo ello y por supuesto con el compromiso de todos ustedes, quienes conformamos esta importante organización, podemos decir con humildad, pero también con sano orgullo, que nuestro mercado en general se encuentra bien de salud. Desde marzo de 2020, hace prácticamente un año, la pandemia no ha dejado de actuar en todo Chile, produciendo una oscura huella de víctimas, también fatales y sobrevivientes. Lo valledor, sin embargo, podemos decir con tranquilidad, goza de buena salud. Hasta ahora, hoy seguimos enfrentando la incertidumbre. El país sufrió una recaída y estamos otra vez en momentos críticos. No regalemos nuestras vidas. Estoy seguro que si repetimos el trabajo de 2020, volveremos a salir bien. Creo que el trabajo que hemos hecho en conjunto desde el primer día para reducir los riesgos del contagio nos permiten mantener hoy, entre otras cosas, nuestra fuente de trabajo, nuestra previsión, nuestros ingresos y permitir que nuestras familias puedan seguir sus vidas. Y a través de esto también vemos con satisfacción y orgullo que una parte muy importante de la cadena de productos alimentarios se mantiene vigente y en pleno régimen. Pero esto, que parece un privilegio, es en realidad producto del rigor con que hemos funcionado como organización. Nos ordenamos a través de un comité que ha orientado el trabajo de la organización, elaborando e imponiendo protocolos de trabajo. Y hemos sido enfáticos en solicitar a todos asumir el compromiso del autocuidado, con el cual la mayoría estamos alineados, y considero la llave para mantener la salud de todos nosotros y de nuestro mercado. Lamentablemente, no todos los chilenos pueden decir lo mismo. Por eso es que no podemos cansarnos de cumplir las normas sanitarias dispuestas. Tenemos que hacerla cumplir a nuestros colaboradores y, por supuesto, a los usuarios del mercado. Esto sabemos que no es un juego, no puede ser una ruleta rusa. El que toma conciencia y se cuida no debiera contagiarse. Hoy la doctora Nicole Tischler, que nos asesoró durante 2020, nos entregará la mirada científica respecto a este mal invisible que padecemos. Les agradezco su tremenda voluntad por explicarnos cómo replantear nuestras estrategias para evitar que el COVID-19 concrete su amenaza de seguir perjudicándonos. Rosana Zárate, nuestro médico veterinario, a cargo de ejecutar las políticas sanitarias, complementará esta charla representando inquietudes de Patio con una mirada más pragmática del fenómeno, especialmente aplicada a la operación de Patio. Les ruego y agradeceré que saquemos provecho de esta charla, porque después tendremos que transmitir estas mismas acciones a nuestros equipos, lo que aquí aprendemos. Muchas gracias y por favor, cuídense. Bueno, quisiera partir nuevamente recordando de dónde viene el nombre coronavirus. ¿Ya? Cuando uno lo mira bajo el microscopio electrónico, ven que se ve como algo como que podría ser una corona con estas espigas, estas espinas que tienen las coronas. Entonces, una vez que nos infecta, podemos presentar distintos cuadros, digamos, síntomas de la enfermedad que son representados aquí. Pueden ser fiebre, tos, fatiga. Ojo, muy llamativo es la pérdida de olfato, que tiene que ver con que el virus también infecta otras partes de nuestro cuerpo, como el sistema nervioso central. Podemos después también presentar otros tipos de síntomas. Todo esto que ven aquí, dificultad para respirar, etcétera. También muy común es la diarrea, por ejemplo, que la gente asocia menos, y con eso quiero mostrarles que no es solamente un virus que produce síntomas respiratorios, ¿ya? Ojo,
el gran, digamos, dificultad que tenemos para entender quién está infectado y quién no, es este desafío que presentamos un 30% de personas que no presentan síntomas algunos. Otra, digamos, cuadro que estamos recién empezando a ver, a entender, es que hay algo que se llama COVID, digamos, largo, COVID por coronavirus disease en inglés, enfermedad por coronavirus largo, es decir, de síntomas a largo plazo. ¿Ya? No estamos hablando de un virus de resfrío, insisto, estamos hablando de un virus que puede infectar a múltiples órganos de nuestro cuerpo y además en algunos pacientes pareciera no resolverse después de esta primera manifestación, sino pueden estar por meses y hay personas que después de un año todavía no se recuperan y muestran ese cansancio general y fatiga. Entonces, la única forma, digamos, ¿cómo podemos, digamos, generar protección en nosotros sin infectarnos? La única forma es a través de las vacunas, ¿ya? Entonces, quiero decirles que las vacunas previenen 2 a 3 millones de muertes todos los años, ¿ya? Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, por evitar difteria, tétano, tos ferina, infecciones por virus influenza y también por el sarampión, ¿ya? Entonces, gracias a las vacunas se han podido erradicar algunas infecciones como la viruela, y en el caso de los poliovirus se ha logrado eliminar, digamos, el 99% del mundo, de los países del mundo. Sin embargo, lamentablemente las coberturas de las vacunas ha estado estancada en un 86%, porque hay ciertos grupos que no quieren vacunarse y que representan un peligro para todos los que no pueden vacunarse por por razones de salud. Y bueno, y estos grupos que son contrarios también, este rechazo a vacunas ha generado que han vuelto a emerger enfermedades como el sarampión, ¿ya? Han aumentado en un 50% enfermedades, digamos, que son completamente evitables, ¿ya? Y es un real problema. Las vacunas buscan evitar a una infección natural, ¿ya? Entonces, en el fondo, en vez de encontrarse con el patógeno infectivo, o dañino, digamos, patógeno, se inyecta algo que se parece al patógeno, en ese caso el virus, pero que no es o no es infeccioso o no es tan patógeno, ¿ya? Entonces estas vacunas, una vez que están en nuestro cuerpo, activan la respuesta inmune de linfocitos que se llaman linfocitos T y B, y que eso genera memoria. Una vacuna, a diferencia de cualquier medicamento, funciona porque, no porque yo me lo tomo, no es un medicamento como contra la presión alta, ¿no? De que yo me lo tomo el medicamento y resuelve. Las vacunas funcionan por un efecto que se llama efecto de manada o de rebaño, ¿ok? Entonces, esa inmunidad de rebaño lo que hace es que se busca digamos, que la mayor cantidad de personas tengan esta protección para que ocurra este efecto protector. Y nuevamente se habla de un 80% de la población que tiene que ser inmune para que se dé ese efecto, ¿ya? Entonces, realmente, como les insistía, es una excelente noticia que hoy en día contamos con estas vacunas. Pero sin embargo, no podemos cargar la vacuna todo el peso de la pandemia. Entonces quiero que ustedes, por favor, entiendan que es importantísimo vacunarse, ¿ya? Para estar protegidos ustedes y proteger a los demás que no pueden vacunarse. Y para que esto, más allá de la vacuna, funcione, necesitamos además que la cantidad de virus que hay en este momento en nuestra población baje. Y como estas vacunas nos protegen de digamos, de los síntomas, de no tener que ir a la UCI, ¿okay? De síntomas severos, pero no nos protege de la infección, es importante que, digamos, seguimos usando medidas muy estrictas de evitar el contagio. ¿Cómo nos protegemos del contagio? ¿Ya? La gran pregunta, entonces, primero que nada, entender cómo ocurre el contagio, ¿ya? Y en qué periodo somos contagiosos. Ya quiero que ustedes sepan que el 80% de la población no sabe cuál fue la persona de contacto que lo contagió. ¿Ya? ¿Y por qué no lo sabe? Porque la mayoría de personas que contagian todavía no presentan síntomas. Ya tenemos un gran grupo, ustedes ven, que es contagioso
antes del inicio de los síntomas, que ocurre, aquí está el día 1 de contagio, hasta entre el día 4 o 5, recién empieza con síntomas muy, muy leves, ¿ok? En todos los casos. Entonces, este es el periodo, los primeros días que la gente, 2, 3 días antes de presentar síntomas, ya contagia a los demás, ¿ya? Entonces, además tenemos este grupo que les decía que no presenta síntomas, ¿ya? Por lo tanto, cualquier persona de nuestro entorno, hola Rosara, podría ser contagiada, y no lo sabemos porque no se nota. Eso es súper importante que lo entiendan. Entonces, en la mayoría de los casos ocurre el contagio por personas sin síntomas, ¿ya? Entonces, identificar a las personas, digamos, digamos, que son infectadas, y todos sus contactos, es clave para que controlemos esta pandemia, ¿ya? Y para eso también es súper clave que ustedes notifican cuáles han sido sus contactos estrechos, ¿ok? ¿Con quién han estado los 2 días antes de los síntomas? Por favor, es crucial que lo aclaren para cuidar a esas personas y las familias de esas personas. La ruta principal de contagio es a través del aire, ¿ya? Seguramente todos ustedes ya lo saben. Diciendo algo más sobre los aerosoles, quiero decir que en el fondo son suspensiones de líquido con partículas sólidas dispersados en el aire. Y pueden tener distintos tamaños, como lo vieron en el video. Entonces, cuando son grandes, por ejemplo, 100 micrómetros, que es 0,1 milímetro, como comparación, en 3 segundos ya por la gravitación van a precipitar, mientras que mientras más pequeñas pueden estar por horas en el aire. Para evitar el contagio es fundamental el uso correcto de la mascarilla, ¿ya? Es decir, hay que cubrir no solo en la boca, sino además la nariz y hacer un buen sello de la mascarilla con la cara. Aquí lo vimos recién en el video, la mejor forma de protegerse es que todos usemos mascarillas, ¿okay? Es el mayor grado de protección en el cual vamos a emitir menos cantidad de aerosoles. No es que no la vamos a emitir, pero se van a ver muy reducidos, ¿okay? La emisión. Evitar espacios interiores, compartir espacios interiores, digamos, que no son ventilados. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con estos aerosoles? Ustedes vieron que quedan horas en el aire. Entonces es fundamental que en los espacios interiores se inyecte aire fresco, ¿ya? Aire del exterior, que lo renueve, que lleva consigo estos aerosoles, renovando el aire, ¿ya? Que nosotros estamos en el fondo contaminando. Después la distancia, ya lo vieron en los videos, es fundamental, 1,5 metros, porque ahí llegan seguro las gotículas de los aerosoles. No tocarse la cara mientras no podemos lavar las manos, desinfectar las manos. Por eso el lavado frecuente es para evitar esto. Si no pueden lavarse las manos porque están en la micro, están en cualquier parte, no se toquen la cara, con eso ya están a salvo, ¿ya? Mientras que no se toquen la cara. Y claro, limpien la superficie objeto de uso común. También tenemos unas consultas que realizaron algunas personas algunos colaboradores, como por ejemplo Hugo Castro de Seguridad, que nos pregunta si realmente es necesaria una tercera dosis de vacunación. Ok, es una interesante pregunta. Miren, respecto a las vacunas, cada vacuna es distinta, primero que nada, ¿ya? Me imagino que él se refiere a la vacuna Sinovac, que se está aplicando lo más amplio en el país. Lo que nosotros vemos desde el punto de vista digamos, de los estudios clínicos es que no tiene sentido aplicar algo masivamente en la población que no ha sido probado previamente. Hoy en día no existe ninguna información sobre la respuesta inmune frente a una tercera dosis, ¿ya? Entonces, para poder tomar esa decisión habría que evaluarla. Lo que estamos viendo es que esta segunda dosis confiere una buena protección actualmente en la población, en la efectividad que hemos visto en personas, en quien concurre a los hospitales, ¿ya? Es realmente un muy buen resultado. Lo que hay que estar atento es cuánto tiempo va a durar, ¿ya? Si esto vuelve a empeorar, puede ser que esta memoria se va diluyendo en el tiempo. O lo que puede pasar es que tenemos nuevas variantes de virus circulando
los cuales están escapando a esta vacuna, y vamos a tener que reformular las vacunas, como lo hacemos todos los años con la influenza, para justamente ajustarla y ahí pensar en esta tercera dosis. Entonces, cualquier cosa que hagamos en la tercera dosis tiene que ser evaluado antes en un grupo pequeño y luego se toma la decisión. Okay. Germán Faúndez, jefe de operaciones Patio, nos pregunta, ¿cuál es la mejor vacuna por edad? ¿O hay alguna vacuna que se recomiende por edad? Okay. Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que, para responderla es que nos faltan datos. ¿Okay? Muchas vacunas se han primero recomendado solo en ciertos grupos de edad, solamente por la razón que no se han probado en edades más jóvenes o más viejitos. ¿Ya? Entonces, eso es principalmente la razón. Yo no hablaría en este momento de ninguna vacuna de la mejor o peor vacuna, porque las que se han usado ya masivamente en distintos países, todos muestran muy buena efectividad, ¿ya? Por lo tanto, todos son buenas y afortunadamente ya hay cada vez, para poder abrirlo a más grupos etarios, tenemos que nuevamente volver a los estudios clínicos, probarlo y aprobarlo, ¿sí? Si son aptos para la edad de personas sobre 65 o menores de 18 años, etc. Entonces hay buenas noticias en todos estos sentidos que se están realizando esos estudios y, por ejemplo, para menores de 18 años la vacuna BioNTech Pfizer ya fue, digamos, tuvo los resultados de la última fase, el fase 3, que han sido muy positivos y estamos esperando que sea aprobado para poder vacunar niños desde 12. Desde 12 años. Y en adultos mayores ya hay muchas vacunas aprobadas que han sido probadas y se demuestran ser eficaces. De hecho, las primeras vacunas vacunadas en el mundo fueron personas mayores de edad, con AstraZeneca, con BioNTech, perfecto, etc. Wagner Alvear nos pregunta, coordinador de atención al cliente, nos pregunta, ¿qué claridad tenemos en caso de contagios en niños? Es una muy buena pregunta. Es que fue un tema durante todo el año pasado porque todos los países frente a la pandemia lo que hizo era guardar los niños, ¿no? Exacto. Muchos cerraron los colegios, entonces no teníamos muchos datos de niños, ¿ya? Entonces se prestó mucho tiempo para muchas hipótesis, dejémoslo así, y que estas hipótesis se fueron sellando la población lamentablemente, ¿ya? Lo que sabemos hoy en día es que un niño, tanto como un adulto, puede transmitir el virus, ¿ya? Son humanos, somos todos humanos, pueden exhalar un volumen un poco más pequeño, etcétera, pero la carga viral que se encuentra en un niño es muy parecida a los adultos. Por lo tanto, lo que esperamos es que transmite de la misma manera. Okay. Plinio Caramori, jefe de recaudadores, ¿qué se sabe de la cepa andina? Qué bueno, hoy están actualizados aquí, la C37 o B111. Excelente, sabemos demasiado poco, sabemos que no sabemos nada, eso es la verdad. Sabemos que ya está con nosotros hace un tiempo, hace varios meses, no es reciente. Y bueno, conocemos qué cambios en la complejo Spike, en esta llave que tiene el virus, produjo, pero qué significa estos cambios para el nivel de cuán bien entra el virus a la célula, cuán bien el virus se transmite persona a persona, o si se escapa la respuesta inmune, digamos, que podemos haber producido por infecciones naturales o la vacuna, no sabemos nada. Entonces, para eso están los virólogos. Decir eso. Esa es nuestra pega, justamente, aislar el virus y luego empezar a caracterizarlo. Perfecto. Y bueno, la última pregunta es que está relacionada más bien con tu presentación, con el efecto largo que produce el virus. Me parece súper complejo porque todavía tampoco hay estudios concretos de los efectos que puede generar a posterior. Cada día se habla de nuevos efectos y de nuevas consecuencias. Y es ahí donde tal vez deberíamos generar a lo mejor uno de los focos más importantes de precaución o de autocuidado, porque no sabemos efectivamente los daños colaterales que nos puede dejar, porque puede ser a largo plazo
o pueden ser a corto plazo. Exacto. Puede ser incluso en personas que primero no tuvieron síntomas y después se dan cuenta Exacto. que tienen un problema a largo plazo y relacionan muy posteriormente con este virus. Sí, hay una esperanza de luz en esa dirección. O sea, yo coincido plenamente con que las medidas tenemos que digamos, extremizarlas para evitar el contagio, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar inmediatamente a la infección, ni tampoco a largo plazo. Es un virus demasiado desconocido, que infecta demasiados distintos órganos, incluyendo, imagínense, el sistema nervioso central, todos los daños digamos, que nos podría producir. Más toda la respuesta inmune de inflamación, etc. Hay algunas teorías, nada más que teorías, hipótesis al respecto, y se cree que en los casos largos está relacionado con que estas personas no logran eliminar el virus del cuerpo. Más bien se establecen, en algunos casos, todavía tenemos datos muy pocos, ¿ya? Que no eliminan el virus del cuerpo y se establece algo como una infección más bien crónica. Entonces hay también los primeros datos surgiendo, también hay que ver si esto se confirma en el tiempo, de que la vacunación de esas personas puede ayudar a que eliminen el virus. ¿Ya? Entonces nuevamente, la vacuna, por todos los lados necesitamos vacunarnos y tenemos que cuidarnos de que esta vacuna nos sirve sirviendo, que no generemos estos variantes, escapes a la respuesta inmune, etc. Y la única forma es cortando la cadena de contagio. Sí, ese es un tema complejo porque la gente muchas veces se sigue juntando, sigue estableciendo reuniones familiares, reuniones sociales, y además hay una reticencia a ponerse la vacuna. Entonces son dos condiciones que se juntan. Claro. Yo creo que somos humanos, somos mamíferos, o sea, es súper entendible que nos queremos unir, somos seres sociales. Si quieren juntarse con sus amigos o familiares, una vez que estemos en fase 2 en adelante, háganlo afuera, háganlo en espacios exteriores con mascarilla o con distancia más de 2 metros. Ahí es mucho menos el riesgo, ¿ya? Eso sería mi recomendación, y por favor recurran a literatura. Realmente estamos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, muchas distintas agencias de aprobación de medicamentos internacionales, sea de Estados Unidos, sea de Europa, la misma de Chile, el ICP. Todas estas agencias son encargados de velar por la seguridad de las vacunas. Y aquí no vamos a implementar un microchip o no sé qué, no. ¿Ya? Estos son procesos muy serios en los cuales estas vacunas, digamos, son evaluados, sujetos a muy estrictos, digamos, evaluaciones por comités expertos y dan sus recomendaciones. Así que realmente, bueno, la mejor forma de demostrar su convicción es haber puesto el brazo bueno, y nosotros los científicos fuimos los primeros en vacunarnos, y los médicos, etc. Entonces, eso para poder convencerlo a ustedes que realmente vacunarse es muy importante. Tengo otra pregunta que dice, quisiera saber de qué se trata la prueba de anticuerpos. Una colega ya contagiada de 28 años que está recuperada y trabajando con nosotros, ¿qué probabilidad tiene de volver a contagiarse? Esas son dos preguntas que... Es una buena pregunta, me gustaría poder responderlas todas. La prueba de anticuerpos consiste en buscar si nuestro cuerpo, el sistema inmune, tiene esta memoria de la cual yo les hablé. Uno puede tener la memoria por la vacuna o por una infección natural, ¿ya? Entonces, cuando uno va y busca anticuerpos, busca si en el pasado alguna vez ha tenido la infección, ¿ya? Eso es la prueba de anticuerpos, y muy distinto a la de antígeno, ¿cierto? O la del test de, escucharon, PCR, donde uno busca el virus. Si en este momento el virus está, ¿ok? Y eso nos permite decir, esta persona es contagiosa o no es contagiosa, ¿ya? Cuando están los anticuerpos es porque el virus, en la mayoría de los casos, ya no está, ya se fue, es una infección mucho anterior. Para hacer nuestro diagnóstico de cortar la cadena de contagio necesitamos hacer un test de antígeno o test de RT-PCR que busca el genoma viral. ¿Okay? Eso. Y la pregunta 2, si nos podemos reinfectar. Bueno, sabemos que hay algunos informes muy aislados de reinfecciones. La variante P1 de Brasil aparentemente
digamos, se ha descrito por producir reinfecciones, sabemos muy, muy poquito todavía de las reinfecciones. La gran pregunta, más que preguntarme, ¿me vuelvo a infectar? Tal vez hay que cambiar la pregunta, aunque la encuentro muy buena, pero es tan buena que hay que reformularla hacia un paso más allá, en decir, ok, si yo me reinfecto, ¿me enfermo? ¿No? Entonces, eso es lo que esperamos, que las vacunas y las infecciones naturales nos ayuden que a la larga una nueva infección no nos produce enfermedad, ¿ok? Y que ojalá no permita que transmitimos el virus, que sea tan buena la respuesta inmune que sea contenido y seamos menos contagiosos. Perfecto. ¿Cuál de las mutaciones es la más peligrosa? La tirosina 501, de verdad, combinado con eso es hoy me pillaron, 487, ¿ya? ¿Cómo le explico? Y esto es la llave, o la spike, que yo les hablé todo el rato, que esta espícula, ¿cierto? Tiene tiene varias puntas, pero una tiene que ver con la unión al receptor. Yo les dije que era como llave cerradura, sí, ¿cierto? Entonces cuando ustedes cambian cómo funciona la llave, ¿cierto? Las puntitas de la llave, cómo se llaman los dientes, ya no le calza, ¿cierto? sí. Entonces lo que hace el virus muy astutamente es que cambia un poco la llave, pero todavía calza con el candado. Entonces, el anticuerpo lo que hace, nuestro anticuerpo de respuesta inmune, hace que trata de intervenir en esta interacción. Entonces, el virus nuevamente escapa del anticuerpo, pero no de la cerradura. Y esas son las mutaciones más peligrosas, ¿ya? Que estos anticuerpos ya no se pueden unir, ¿ok? Y es justamente la posición 487, 501, etcétera, en esta cadena de aminoácidos que van del 1 al 1200, estamos en el 500 y tantos, que son las peligrosas, y las otras peligrosas son en el N terminal. Lo quieren en terminal, es decir, los primeros aminoácidos, entre 60 y 80, porque también hay un sitio muy dominante de unión a anticuerpos, ¿ya? Entonces, también, si va cambiando ahí, la unión de estos anticuerpos falla y el virus se nos puede escapar. Perfecto. Esto era ya muy virológica, la bioquímica, la respuesta. ¿Qué se sabe de la variante andina y cómo deberíamos actuar frente a la vacuna de esta variante? Bueno, sabemos poco, como les dije antes. Sí. Yo creo que me encanta que vuelven a preguntar por la variante andina. Mientras no sabemos si, a ver, hay evidencia que está con nosotros hace varios meses. Tenemos una vacuna en este momento que está mostrando efectividad en la población, es decir, la población que de facto está expuesta a todos los variantes del país, que son muchos. Entonces, la conclusión sería que al menos en los grupos que ya llevan las 2 dosis, 2 semanas después de la segunda dosis, está funcionando, está siendo efectiva esta vacuna. Por lo tanto, yo no estaría tan asustada con esta variante andina, ¿ya? Estaría más preocupada de futuras variantes que podrían emerger una vez que hay una gran cantidad de la población inmune. Y el virus sigue circulando, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se rediseña la vacuna. Entonces, eso requiere, bueno, que primero que nada, para darnos cuenta de qué variantes tenemos, lo que se hace también de parte de la virología, para que vean que sirve de algo tener virólogos en el país, por supuesto que sirve, es que hacemos una vigilancia genómica, ¿okay? Entonces tomamos muestras de los pacientes y ahora lo que hacemos es hacer un análisis profundo de los genomas de estos virus. Es decir, que es el genoma, la información genética del virus para reproducirse, ¿cierto? Y lo que va cambiando estos variantes, lo que son cambios en el genoma. Entonces, nosotros no podemos saber qué variante hay, si no estamos analizando estos genomas. Entonces, caímos como en una crisis como en ciencia muy grande, llevamos meses pidiendo aumentar fondos para hacer ese análisis, porque es muy caro, son realmente cientos de millones mensuales que hay que pagar para poder hacer esa vigilancia genómica. Y se pimponeaban entre el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud y nadie quería pagar.
asumir este coste y entender, primero que nada, para asumir un coste hay que entender la necesidad. Y como siempre, cuando ya es como que ya está todo, digamos, la situación se vio mucho más grave desde que emergió la variante en Gran Bretaña, en Brasil, en todos los lados, se entendió aquí también que era importante hacer esa vigilancia. Entonces ahora están los fondos aprobados y se están empezando a hacer estos estudios a partir de este mes y espero que de aquí en adelante vamos a poder estar mucho más atentos a estas variantes y inmediatamente unir esto con nuestros virólogos en caracterizarlos, en ver cuánto escapan o no de la vacuna, etc. Entonces es análisis a futuro, digamos. Pero no me preocuparía tanto la C37 en este momento. Y en honor al tiempo, vamos a, creo que esta es la última pregunta. Las personas que tienen anticuerpos por haber tenido COVID o por vacuna, ¿pueden ser vectores de contagio? Muy buena pregunta, excelente pregunta. No lo sabemos, no hay todavía estudios suficientes de eso. Entre otras razones, bueno, en Chile se está haciendo poca trazabilidad, ¿ya? Entonces es un problema a la hora de querer saber quién contagió a quién. Necesitamos nuevamente conocer los contactos estrechos de cada persona, tienen que declararse. Con toda esa base de datos podríamos buscar con los RUT qué persona ha sido vacunada, y bueno, quién ha sido contacto estrecho de quién, y podríamos decir infectó, no se infectó, y se podría derivar conclusiones a partir de esta información, pero lamentablemente no existe. Entonces, si ustedes quieren apoyar a la ciencia, con mayor razón, por favor, declaren sus contactos estrechos, etc. Es seguramente análisis que también de aquí en adelante viene. Sí, ese es un tema complejo porque muchas veces en vez de decirlo lo ocultan esa información tal vez para, no sé, no buscando que... problema, alguien claro. tiene que aislarse si no tiene los fondos de quedarse en la casa. O sea, esto es un gran desafío que enfrentamos realmente como país, ¿no? Como sociedad entera, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos, nos quedamos en la casa cuando estamos con riesgo de estar contagiados? Bueno, eso, bueno, son temas que hay que responder desde la política, yo creo. Ok, nuevamente te damos las gracias, Nicole. Eternamente agradecidos. Muchas gracias por la disposición siempre. Así es que, bueno, esperemos seguir contando con tu ayuda. De todas maneras, muchas gracias por su confianza, por la invitación, por dar esta instancia. Espero mucho que he podido resolver dudas. Y bueno, y que espero que logremos controlar esta pandemia con la ayuda de cada uno de ustedes. Es importante siempre acercar la ciencia también al resto de las personas. No sé qué. Gracias por la oportunidad. Chao, Gracias por las muy buenas preguntas.